Hola a todos, bienvenidos una vez más a la historia de los griegos y a nuestro viaje por la antigüedad. Hoy soplan vientos del este y eso solo puede significar que va a haber marejada en el Egeo. Cargad con biodramina y ajustaros bien el cinturón de seguridad porque esto se va a mover mucho. Esto es Historia Antigua 2, el mundo clásico para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos de nuevo. Pues como ya habréis podido adivinar por el título de nuestra etapa de hoy y por aquello de la marejada, suenan tambores de guerra para los griegos y suenan desde el este, desde Persia. Son las guerras médicas. Bueno, pues antes de meternos de lleno en el conflicto, este es el índice de nuestro viaje de hoy. Como veréis, el viaje tiene dos partes. En una primera estamos en plenas guerras médicas, en pleno lío bélico, mientras que en la segunda viviremos tiempos de paz. Pero para eso tendréis que esperar. En esta etapa de hoy, solo estaremos en modo bélico. ¿Y cómo empieza el lío entre griegos y persas? Bueno, pues esta es la situación que ya conocéis de cuando estuvimos viajando por Persia en el cuatrimestre anterior. Persia había conquistado toda la zona de lo que hoy es Anatolia, ocupada por aquellas colonias griegas fundadas de la época, ya desde época oscura. ¿Os acordáis? En realidad, la relación con Persia no había tenido ningún cariz conflictivo. Ya sabéis que el gran rey siguió la misma táctica que habían seguido otros monarcas mesopotámicos, como había sido Sargón de Akkad, que consistía en que cuando se conquista un territorio se pone al frente a alguien de la localidad para evitar crear una reacción de rechazo ante un usurpador, ante un extraño. Bien, eso había funcionado muy bien a Sargón y al gran rey de Persia también. En un principio no se detectan problemas con las ciudades griegas. Hasta que el rey Darío aumenta la presión fiscal sobre estas ciudades y, lo que es peor, desvía las rutas comerciales que hasta esos momentos tenían la base en estas ciudades griegas hacia las antiguas ciudades fenicias. Con lo cual produce un mal económico tremendo a estas ciudades, y eso es el origen de ese levantamiento que se produce contra Persia desde las ciudades helenas. Los jonios llegan a tomar Sades con la ayuda de los atenienses, que se unen al conflicto un poco asumiendo el papel de madre patria, pero la flota persa consigue derrotar a la Jonia y la revuelta es sofocada. Bien, así las cosas, Darío plantea a Atenas un pacto.
nos olvidamos de la guerra si volvéis a aceptar a Hipias, al tirano Hipias, al hijo de Pisístrato, lo volvéis a aceptar como tirano. La respuesta de Atenas fue clara, de eso ni hablar. Pues entonces vamos al conflicto. Y así fue. ¿Qué interés tiene el gran rey de Persia en Hipias? En un principio es un asunto que no parece que le venga ni le vaya. No os equivoquéis. Como vamos a insistir a lo largo de esta movida jornada, se había convertido en una especie de costumbre que cuando un gobernante era derrotado por otro o expulsado de la ciudad en la que vivía, como era el caso de Hipias, buscase refugio en Persia. Los palacios de Persia estaban llenos de antiguos dirigentes griegos pululando allá arriba y abajo. Eso hizo que los persas entendieran rápidamente la naturaleza griega, en la que la fidelidad no parece que fuera una de sus características principales. Volviendo al rey de Persia y volviendo a Darío, ¿qué pretende Darío haciendo que los atenienses aceptaran a Hipias de nuevo? Bueno, pues tener ahí a un rey un poco títere al que manejar y el que evidentemente le debería agradecimiento eterno siempre a Persia. Era una forma muy sutil, muy barata, muy segura de estar metiéndose en los asuntos de los griegos. Pero no le va a funcionar porque Atenas dice que no, que ya le echó y que no lo va a aceptar de nuevo. Así las cosas, se llega al conflicto. Las guerras médicas están divididas, como podéis ver en esta diapositiva, en dos partes. En una primera sucede la conocida batalla de Maratón, mientras que en la segunda la tenemos dividida también en dos partes a su vez. En la primera conoceremos la no menos famosa batalla de las Termópilas junto con Salamina para terminar el conflicto en la batalla de Platea. Ese escudo que veis a la derecha, con la lambda, con la letra L griega, representa a los lacedemonios, que no son otros que los espartanos. Y aquí tenéis un croquis de esta primera guerra médica que va a tener como lugar principal de desarrollo la llanura de Maratón. Este es un pequeño resumen un poco de todo lo que hemos hablado hasta estos momentos, cómo las ciudades griegas, las antiguas ciudades jonias se levantan en rebelión, cómo Atenas entra al rescate, que le sale bastante mal y ese fracaso es el que les va a llevar al conflicto, pero ya en tierras griegas. Y aquí estamos, 12 de septiembre del 490, 900 hoplitas atenienses más unos 600, entre 600 y 1000. Ahí las fuentes difieren un poco, procedentes de Platea. Únicamente ellos dos van a ser los que firmen la primera gran victoria de los griegos sobre el inmenso ejército persa. Pero es que hay un problema, es que el ejército persa supone el triple de las fuerzas que puedan unir Atenas y Platea.
¿Qué hacer? Bueno, pues hay una primera opción. Encerrarse en las murallas y aguantar. No parece muy buena idea. Las murallas de Atenas están en bastante mal estado y son bastante pequeñas, no van a poder soportar a toda la población ateniense más toda la población que vive fuera de las murallas, que obviamente van a buscar refugio en la ciudad. Otra opción es salir a campo abierto y presentar batalla, teniendo en cuenta que por cada griego hay 3 persas, pues la idea tampoco es muy sugerente. Pero hay que tomar una decisión. Y aquí tenemos a uno de los grandes, de esas personas, de esos hombres que nacen con genio para la milicia, y es Milcíades. Es Arconte Polemarco, es uno de los arcontes que está a los mandos del ejército. Podríamos decir que en esos momentos es el capitán general, aunque se van turnando cada día uno de las fuerzas griegas, y es el que convence a sus conciudadanos de que quedarse dentro de las murallas no va a solucionar nada, todo al contrario, y que hay que salir y plantar batalla. Se manda un mensajero a Esparta rápidamente para pedir ayuda, porque obviamente los 1000 hombres que presenta los griegos no van a ser suficientes ante el inmenso ejército persa, y porque, seamos sinceros, el ejército espartano es la auténtica máquina de Grecia en estos momentos. Y el siguiente paso es dirigirse hacia la llanura de Maratón, a 43 kilómetros de Atenas, para parar el avance de los persas. Y esto es lo que cuenta Heródoto con respecto a la carrera que se pegó Filipides, mensajero de profesión, para llegar a Esparta lo antes posible. Pensad que entre Atenas y Esparta hay 250 kilómetros de distancia. Llegó en 2 días con este mensaje: hombres de Esparta, los atenienses os piden ayuda y os ruegan que no permanezcáis de brazos cruzados mientras la ciudad más antigua de Grecia es aplastada y sometida por un invasor extranjero. Eretria ya ha sido esclavizada y Grecia se debilita por la pérdida de una buena ciudad. Ese fue el mensaje que transmitió Filipides, un auténtico SOS a Esparta para pedir ayuda. ¿Y cuál fue la reacción? Pues que ellos no podían marchar de inmediato, porque es que resulta que estaban celebrando unos sacrificios al dios Apolo y no podían marcharse sin terminarlos. Eso contado así puede parecer una irresponsabilidad por parte de Esparta. La invasión persa no era un problema de Atenas únicamente. Atenas sería la primera en caer, pero es que después caerían todas las demás. Hay que pensar que en época clásica los rituales, las ceremonias, debían seguirse estrictamente. O sea, un ceremonial en el que ocurriera algo no previsto, un mal augurio, una mala señal, había que cortar la ceremonia inmediatamente, porque eso era una señal de que la deidad, el dios al que estaban dedicando todo aquello, no estaba conforme. Eso ocurría en las bodas romanas, por ejemplo, en cualquier tipo de ceremonia. Había que estar muy atento a cualquier signo que pudiera
ser interpretado como una voluntad contraria, como una señal de la divinidad. No era posible parar en seco un sacrificio. Eso podía hacer que los dioses entraran en cólera, en este caso Apolo. Y así las cosas. Los espartanos no subieron a Maratón a ayudar a los atenienses. Por cierto, 2 días tardó Filipides en recorrer esos 250 kilómetros. Durante muchísimos años se pensó que era una auténtica exageración. Bueno, pues hasta los años 80 más o menos, en los que un grupo de militares de las Fuerzas Armadas británicas lo consiguieron. Así que es posible llegar de Atenas a Esparta en 2 días. Aquí tenéis un busto de Milcíades, es un busto, una copia de época romana de un bronce original griego hoy en el Museo del Louvre. Bien, ya estamos en la llanura de Maratón y otra vez de nuevo otro dilema. ¿Qué hacemos? Porque los persas son muchos. Esperamos a que vengan los espartanos. Obviamente, en Maratón, Milcíades no sabe que los espartanos están en su fiesta de Apolo y no van a venir, o por lo menos de momento. Los persas, mientras tanto, todavía confían en que los atenienses, en vista de esta situación, acaben aceptando a Hipias para no dar un paso más en el conflicto. Pero claro, ellos tampoco saben que los espartanos están con su fiesta de Apolo. ¿Y si los espartanos suben? Pasan los días y los alimentos empiezan a escasear, la paciencia de Datis también general a los mandos de las tropas persas. Y aquí es donde dan un paso en falso. Las prisas no son malas consejeras en determinadas situaciones, y esta es una de ellas. En un momento dado, las tropas persas se retiran. Se embarca, como siempre, primero a la caballería. Es el momento. Milcíades de nuevo toma el control de las tropas atenienses y prepara el ataque. No esperarían a los espartanos. Era el momento. Los caballeros y los caballos de Datis vuelven a los barcos persas con destino a Atenas. Es el momento. Aquí tenéis el casco de Milcíades. Aquí lo tenéis. Apareció muchos siglos después en Olimpia, quizá como una ofrenda. No lo sabemos. Pero ahí está. Impecable la decisión de Milcíades. Ya os he dicho al principio de nuestro viaje que hoy íbamos a conocer a unos cuantos personajes de esos que nacen con genio y desde luego ya veréis que nos van a defraudar. Aquí está la maniobra fantástica, técnicamente perfecta de Milcíades. En azul, las tropas griegas, en rojo, las tropas persas. Fijaros la forma que tienen las tropas griegas en formación. Es como una U. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente lo que ha hecho
es reducir la profundidad de las filas en la parte central de la formación. Aquí normalmente tendría que haber 8 filas de hombres, tiene una longitud de 1,5 kilómetros, imaginároslo, con una profundidad, ya os digo, de 8. Pero lo que hace es reducir de 8 a 4 y añadir esos hombres a las alas. Por eso es menos profunda la formación por el medio. ¿Con qué objetivo? Va a debilitar muchísimo la zona central. Lo sabe. Es precisamente lo que quiere. En un momento dado, los hoplitas atenienses, junto con los de Platea, avanzan. No avanzan corriendo, como dicen las fuentes griegas, entre otras cosas, porque hay mucha distancia entre los dos ejércitos y con todo el peso que llevan. Estamos todavía en verano y ya sabéis allí cómo aprieta el calor, no hubiesen aguantado. Realmente entran en formación, se ponen a caminar, pero realmente no van corriendo. En una confrontación cuerpo a cuerpo, los persas, a pesar de que son muchísimos más, tienen todas las de perder. Llevan unos escudos de mimbre realmente muy débiles que poco tienen que ver con la fortaleza de los griegos, que son de madera, con piel curada, cubiertos con chapas de bronce, realmente pesan muchísimo, son muy duros, muy resistentes. Su punto fuerte, desde luego, son los arqueros. Los arqueros se van a poner en primera fila y van a cubrir realmente, como dirían los espartanos en las Termópilas, el sol. Pero como los griegos consigan entrar en contacto físico con ellos, ahí los persas tienen muy pocas posibilidades. Y efectivamente eso es lo que pasó. En un momento dado, la fila griega se rompió, eso estaba previsto porque con 4 hombres era lo más probable que se rompiera, pero automáticamente las 2 alas, con los persas aquí dentro, giraron, hicieron una pinza y los dejaron bloqueados. Técnicamente es impecable. A los persas que sobrevivieron solo les quedaba una opción, una salida, que era intentar llegar a sus barcos nadando como fuera. Muchos perderían la vida allí, intentando llegar a sus naves. Y aquí tenéis al más ilustre de esos hoplitas que lucharon ese día junto con sus hermanos en la batalla de Maratón, Esquilo. Fue tan importante para él, nunca lo olvidó, en toda su vida olvidó, porque uno de sus hermanos persiguió por mar a un soldado persa que le dio muerte, y cuando Esquilo intentó llegar junto a su hermano para ayudarle, ya fue demasiado tarde. Esa situación, no poder haber salvado la vida de su hermano, le acompañó toda la vida. Y hasta tal punto que en su tumba no se habla de su obra literaria, de su obra dramática, se habla precisamente de su participación en Maratón. Esta tumba cubre a Esquilo, hijo de Euforión, ateniense, muerto en Gela, la rica en trigo, es una ciudad de Sicilia. De su valor podrían hablar el célebre bosque de Maratón y el medo de espesa cabellera que bien lo produjo. Y aquí tenéis en resumen todo lo que hemos comentado ahora. La impaciencia de Datis, la minoría del ejército griego ante el persa y la decisión, desde luego, de este arconte Polemarco que
llevó a su ejército, aunque estaba en inferioridad de condiciones, hasta la victoria. El resultado lo tenéis en la última línea. El resultado, desde luego, de Maratón refleja perfectamente quién llevó, desde luego, el peso y las riendas del conflicto, del enfrentamiento. 6.000 persas perdieron la vida frente a 192 griegos. ¿Y qué pasó con los espartanos? Los espartanos llegaron, pero llegaron cuando ya no había nada que hacer. A los espartanos les hubiese venido ni al pelo aquello de a buenas horas mangas verdes. Antes de que los atenienses, salieran corriendo literalmente hacia Atenas porque la flota persa allí se dirigía hacia el Pireo. Parte del ejército ateniense se quedó en la llanura de Maratón, como toca, solucionando el tema de los caídos. Esos 192 caídos fueron incinerados y sus urnas fueron enterradas bajo ese túmulo que podéis ver en la foto y que se puede ver en la actualidad. Es el mismo túmulo que enseñaron a los espartanos cuando al fin aparecieron por la llanura de Maratón. ¿Y quién fue el que corrió los 42 kilómetros? Bueno, realmente las fuentes, Herodoto, que lo hemos leído hace un momentito, habla de Filípides, efectivamente, pero de su viaje, su carrera a Esparta, no a Atenas. Plutarco, ya muchos siglos después, habla de la carrera entre Maratón y Atenas para anunciar a la ciudad que se había ganado, que habían vencido a los persas, pero habla de un tal Tersipo. Y después Luciano, ya en época romana también, habla de Tersipo, de Filípides, como el que había corrido los 42 kilómetros entre Atenas y Maratón. Así que realmente desconocemos, si realmente alguien corrió esos 42 kilómetros para anunciar a Atenas que se había derrotado a los persas y que los persas iban de camino y después falleció, nada más comunicar la noticia. Desconocemos primero que se sucediera y en el caso de que sucediera, pues tampoco sabemos quién fue. No sabemos si fue Filípides, de nuevo, otra persona llamada Filípides, o como comenta Plutarco, un tal Tersipo. Lo dejamos ahí. El caso es que ya sabéis que gracias a este hecho, a esta supuesta carrera entre Maratón y Atenas, cuando se volvieron a fundar los Juegos Olímpicos, ahora los Juegos Olímpicos modernos, pues la prueba ya que cierra atlética, olímpica por excelencia, es la maratón. Que sepáis que hay una prueba que se celebra en Grecia desde principios del siglo XX, que es el Espartión, que consiste en correr los 250 kilómetros que hay desde Atenas a Esparta. Diez años más tarde, la situación se vuelve a repetir. Cuando los persas llegaron al Pireo, después de su derrota en Maratón,
el ejército hoplita ya estaba en la ciudad y se decidió levantar anclas y dejar la cosa en paz y volver a Persia. En esos momentos podríamos decir que la primera parte de las guerras médicas terminaron 1-0 para los griegos. En esta segunda parte del conflicto vamos a ver 3 batallas importantes que fueron las Termópilas, Salamina y Platea. Han pasado 10 años de la derrota en Maratón, Darío ha muerto y ahora el gran rey es Jerjes. Y Jerjes quiere continuar aquello que se quedó a mitad. ¿Por qué meterse en un lío otra vez? Pues por 2 motivos. Pues porque después del triunfo en Maratón, las ciudades griegas en la frontera oriental del Imperio Persa se están haciendo cada vez más fuertes, tienen más confianza, ya tienen las espaldas cubiertas. Y por otro lado, como tantas veces hemos visto ya, Jerjes tiene problemas en casa, exactamente con su propia nobleza, con sus propios caballeros, y entonces es la mejor manera de encauzar esas ganas de conflicto hacia el exterior. Han pasado justos 10 años de la batalla de Maratón y ahora un nuevo conflicto se aproximaba. Esta vez había que parar a los persas en 2 campos diferentes, uno por mar y otro por tierra. Ese era el objetivo. Había que impedir a toda costa, había que poner todos los inconvenientes posibles a los persas para que no pudieran desembarcar. Pero, insisto, hay 2 frentes, unos por mar y otros por tierra. Y esta vez por tierra, el sitio elegido iban a ser las Termópilas. Que por cierto, no hemos comentado antes por qué se decidió desembarcar por parte de los persas en Maratón. Pues porque el traidor Hipías así se lo indicó al rey, al gran rey. Como siempre, verano y verano en la Hélade. Sabéis que la guerra empieza en marzo, siempre con primavera-verano y nunca en invierno. Esta vez, como comentamos, el intento va a ser por la puerta de la Hélade, pues esas Termópilas, pues esas zonas donde había aguas termales. Ahí será el sitio elegido por los persas para intentarlo de nuevo esta vez. Curiosa la manera, la ingeniería griega al servicio de los persas que sirvió a Jerjes para trasladar todas sus inmensas tropas hacia la Hélade. Esta vez se hicieron a base de 2 puentes para cruzar el Helesponto, a base de barcas cubiertas de planchas de madera, y así se hicieron 2 puentes inmensos por los que las tropas de Jerjes alcanzarían Grecia. Curiosamente, diseñado por un griego.
Ya sabéis que nunca empezamos una jornada de nuestro viaje sin un mapa. Pero también es verdad que en más de una ocasión hemos comentado que a ser posible sería interesante viajar con dos, con un mapa que refleje el mundo en la antigüedad y otro que nos muestre cómo es el mundo en la actualidad. Porque, como decía el gran Galileo, sin embargo se mueve. La Tierra se mueve, está en constante cambio. Y si no llevamos los dos mapas, podemos llevarnos, bueno, o no llevarnos un chasco o no encontrar aquello que buscamos. ¿Os acordáis que el Golfo Pérsico realmente ahora es menor que cuando lo visitamos en el tercer milenio antes de Cristo? Porque el Tigris y el Éufrates han ido comiéndole tierra al mar. Babilonia ya no está al lado a las orillas del Éufrates, sino muchos kilómetros de distancia. Bueno, pues algo parecido nos encontramos aquí. Esto es la llanura esto es la llanura de las Termópilas, el desfiladero de las Termópilas convertido hoy en llanura. ¿Pero dónde está el mar? Ese mar en el que habían desembarcado los persas. Y ese desfiladero donde se quedaron los espartanos atascados. Hoy es una inmensa llanura. Realmente el río Esperqueo, igual que el Éufrates y el Tigris, ha ido con sus aportaciones, comiéndole terreno al mar, y lo que estaba al borde del mar ahora está a 3 o 5 kilómetros de distancia. Es para que os hagáis una idea. En este mapa podéis ver, esta es la costa antigua y esta es la actual. Esta es el espacio en el que se encontraron persas y los espartanos. Esta es la posición de los fócidos. Os voy a enseñar otro mapa aquí. Perdón. Ahora. Este es el campamento persa, como os comentaba hace un momento. Este es el campamento griego. Este es el muro que separa los dos ejércitos. Esta es la senda la senda enopea, donde los focenses estaban de guardia protegiendo el camino, pero que en algún momento abandonaron, y que fue lo que permitió a las tropas de Jerjes alcanzar por la retaguardia a los espartanos. Ya sabéis que las fuentes hablan de un tal Efialtes, traidor por naturaleza, de hecho significa en griego traidor, que fue el que vendió a sus compatriotas, fue el que informó a Jerjes de que existía un camino, esta senda enopea, que recorría toda la parte trasera del desfiladero y que, siguiéndolo,
alcanzaría por la retaguardia, por detrás, a los espartanos. El caso es que eso se pudo conseguir con o sin la ayuda de este sujeto, en el caso de que existiera, porque los hombres que debían estar aquí protegiendo el camino no estaban, y que fueron lo que permitió que las tropas persas derrotaran a las espartanas. Ya sabéis la historia, cómo funcionó. Viendo la situación, se ordenó que todos los griegos se marcharan. Se quedó el rey Leónidas, el rey espartano, con 300 de sus hombres, a intentar parar algo que obviamente no tenía solución. Como aparece en la película 300, desayunemos hoy bien porque esta noche cenaremos en el Hades. Y efectivamente así fue. Siguieron su ritual de combate como siempre lo hacían, poniéndose grasa en el pelo, en todo el cuerpo, en una cosa que a los persas les llamaba muchísimo la atención, sobre todo que llevaban el cabello larguísimo, todo ese ritual, esa puesta en escena de los guerreros espartanos, y el final, pues ya lo conocemos. Solamente 2 de ellos sobrevivieron. Aquí le tenéis a Leónidas. Y esta información, aparte de Fialtes, que si existiera o no existiera Fialtes, que traicionara o no, pero desde luego no choca. O sea, si Fialtes, desde luego, fue un personaje que existió y que justifica la derrota griega, y no por una mala praxis, de los focenses que abandonaron su puesto, es que realmente esa situación se daba. Como hemos comentado hace unas diapositivas, el huir a Persia después de una derrota política o trasladarse allí después de ser condenado al exilio era una cosa habitual. Hemos visto cómo Hipias traicionaba a los atenienses, a esos atenienses a los que aspiraba a gobernar y a los que había gobernado después de la muerte de su padre Hipias, el tirano. Y los traicionó en Maratón. Por cierto, que para nada, porque no solamente los persas salieron derrotados, él desde luego no volvió a Atenas y moriría muy poco después, igual que Efialtes. También es cierto que hay muchas versiones sobre el final de Fialtes, y una de ellas es que quien le dio muerte solamente lo hizo por una venganza personal, no porque hubiese sido un traidor a la causa griega. Pero como os hemos puesto aquí, para muchas ciudades griegas, el odio, la rivalidad con sus vecinas era superior al hecho de poder quedar bajo el poder persa. O sea, preferían ser aliados de Persia que con tal de ver a sus rivales de toda la vida derrotadas. Pero los griegos nunca comprendieron que los trapos sucios se lavan en casa y que nunca se llama a un tercero para solucionarlos. Eso es muy peligroso. Pero no lo entendieron. O quizás sí, cuando formaron parte ya de Roma. Este es un epigrama de Simónides en una
inscripción que estaba en un monumento funerario hoy desaparecido. Extranjero, informa a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos. Esparta nos mandó a luchar contra los persas y obedecimos. 1-1, griegos 1 es Persia 1. Las cosas parecen estar en tablas. Pronto se deshará el empate. Salamina. Ahora vamos a dejar tierra firme y nos vamos al mar. A ver si ahí tenemos más suerte. Debió de pensar los griegos. Para Jerjes, las Termópilas ha sido, desde luego, un aire fresco en cantidades industriales. Realmente un chute de esperanza y de confianza en su victoria final contra los griegos. Una vez pasadas las Termópilas, solo le quedaba ir hacia el sur, y en su camino se encontró con Atenas, a la que ordenó incendiar. Poco se imaginaba Jerjes ordenando eso, descargando toda su ira sobre Atenas, que 150 años después, solo 150 años después, sería su amada Persépolis la que sufriría la ira de ni siquiera un griego, de un macedonio. Pero él, lógicamente, no lo podía saber. La bahía de Ambelake, que tenéis una vista aérea, va a ser la protagonista, realmente el escenario donde las cosas van a empezar a cambiar para los atenienses. Aquí se va a encontrar la flota griega y la flota persa, y una vez más vamos a conocer a un genio. Estos son los restos que quedan de la antigua base naval de la Armada ateniense. Es el puerto de Muniquia, está en el Pireo, está muy cerca de Atenas, y estos son los poquitos restos que quedan del puerto en época de las guerras médicas. Y aquí os presento a Temístocles, es el fundador, el creador de la Armada ateniense. Temístocles había estado ya en Maratón y tenía una cosa muy clara. Ya os digo que son de esas personas que nacen con duende para la milicia, para la estrategia, las personas que tienen eso, que nacen con ese don. Y él tenía una cosa muy clara. A pesar del triunfo de Maratón, esto no iba a quedar así. Y lo tenía clarísimo, estaba convencido. Los persas no se iban a conformar, aunque se hubiesen marchado, volverían. Van a volver. Y para cuando vuelvan, debemos estar preparados. Realmente fue el impulsor, el que convenció a los atenienses de que debían apostar por una flota. Iba a ser la única manera de poder parar a los persas. Y así fue, realmente él estuvo también en las Termópilas, realmente a pesar de la tragedia que supuso el fracaso, la derrota, la muerte en las Termópilas, se paró
sea, realmente la flota que entonces ya llevaba Temístocles consiguió parar, en cierta manera, a la flota persa, con lo cual el fracaso, la derrota no fue total. Eso también hay que dejarlo claro. Pero en Salamina va a ser su movimiento, va a ser un movimiento perfecto, va a ser su momento de gloria. ¿Y cómo lo consiguió? Pues realmente con un movimiento magistral. Y fue así. Llevó otra vez a un desfiladero. Exactamente, es una maniobra parecida a las Termópilas, pero esta vez en el mar. Temístocles hizo que las tropas persas persiguieran a una pequeñita flota griega. Muy bien. En un momento, cuando ya estaban realmente metidos en un embudo, que fue cuando realmente las tropas persas se dan cuenta de que están metidos en una trampa, se da la orden de volver. Pero claro, ya es demasiado tarde. Una vez metidos en el embudo, a los que tienen detrás es al resto de la armada griega. No tienen salvación. Os he traído un croquis de una trireme y luego una recreación natural, a escala real. Estos barcos están diseñados exactamente igual, estos son los griegos, pero en los persas les ocurría exactamente lo mismo, para navegar en alta mar. No les pidáis que hagan maniobras bruscas, rápidas y en poco espacio, porque es imposible. Cuando los barcos persas intentaron frenar y dar la vuelta, o sea, el espacio que necesitaban era inmenso y no lo tenían. Realmente acabaron chocando unos contra otros. O sea, la flota persa se autohundió, rodeados por griegos, tanto delante en proa como en popa. Empezaron realmente a reducir su espacio y entonces, ya os digo, fue como meterse un gol en propia puerta. Parece que las cosas empiezan a cambiar. Jerjes, desde luego, lo piensa así y abandona Grecia, vuelve a Persia, quizá con la esperanza de que su general pueda dar el golpe de gracia. Y efectivamente esa fue la situación. Jerjes vuelve a Asia, pero deja a su general al mando, a Mandornio, para que intente rematar la temporada a lo largo del año siguiente. ¿Podrán los persas, esta vez en tierra firme, terminar con los griegos? A los mandos de las tropas persas, Mandornio. A los mandos de las griegas, el espartano Pausanias, sobrino de Leónidas, del gran rey que llevó a sus hombres a las Termópilas. Mandornio tiene una esperanza y es que durante ese año que ha pasado en tierras griegas, sus planes de crear conflicto entre las ciudades griegas tenga éxito y casi lo consigue. Yo os digo, e insisto una vez más, en que los persas han entendido perfectamente la mentalidad, la manera de ser de los griegos. Saben que están a la zarpa, la leña constantemente, que sus rivalidades no las superan ni siquiera un problema tan grande y que ocupe a todos como puede ser
una invasión extranjera, ni en esos momentos se van a unir. Sus rivalidades son superiores a todo esto. Y esto los persas lo intentan aprovechar en su propio beneficio. Eso lo hacen muy bien. Entonces, es la manera que ellos entienden de divide y vencerás. Esa es la idea. Bueno, casi lo consiguen. De hecho, algunas ciudades se quedan al margen porque, insisto, prefieren quedarse bajo el dominio persa con tal de que sus archienemigas sean derrotadas. Pero en este caso, cerca de la llanura de Platea, se llega al enfrentamiento entre persas y griegos. Esta iba a ser prácticamente el último de los enfrentamientos, quizá el definitivo. El primer episodio esta vez os he traído el conflicto un poco con dibujos para que os sea un poquito más ameno. El primer encontronazo entre persas y griegos no dejó de ser eso, es una simple escaramuza en el que Masistio, el general persa, perdió la vida a causa de una flecha. Pero no pasó la cosa de ahí, realmente fue un poco una ruptura de hielo, por decirlo de alguna manera. El siguiente paso de Pausanias fue la de asentarse, medio rodear el campamento de Mardonio, el campamento persa. Eso puede ser muy peligroso. Así que los persas tienen un plan para hacer levantar el campo a los griegos, que es de entrada cortarles los suministros. En la segunda escena, tenéis el ataque de las tropas persas a la columna que con provisiones se acercaba a las tropas de Pausanias. Las cosas no pintan bien para Pausanias y sus hombres, y más cuando el agua que utilizaban ha sido envenenada por los persas. No queda otra que levantar el sitio. Pausanias, en la tercera escena, comenta la situación a sus hombres y se les da la orden de levantar el sitio. Pero Monfareto, al frente de los propios espartanos, no está de acuerdo y se lo demuestra así. Era costumbre entre los griegos, para demostrar que se estaba en contra de algo, lanzar una pequeña piedra. Una pequeña piedra Monfareto, no un sillar. Cogió la piedra más grande que encontró y se la lanzó a Pausanias para demostrarle que esa era su opinión, su voto negativo en cuanto a dar la espalda al enemigo. Es espartano. Se llega al conflicto. Se forman los dos ejércitos, pero una vez más los espartanos paran en seco. No se puede comenzar un combate sin haber leído los presagios. Es lo que se llama la esfagia, que se trataba de cortar el cuello a unas reses. Y claro, mientras no esté claro los presagios, no se puede empezar. Y mientras los sacerdotes intentan descifrar lo que la sangre de los carneros dice, al ejército griego le cae una nube de flechas y de lanzas procedentes de los arqueros persas. Es la parte más difícil para los griegos. Realmente son muy potentes los persas. La caballería y la artillería persa realmente es una auténtica cruz para los griegos. En combate cuerpo a cuerpo las cosas van a cambiar. El problema que también tienen los griegos
es que los persas son muchísimos, como hemos comentado al principio. Los inmortales los llegaron a llamar, porque es que caía uno y automáticamente ya tenían el repuesto colocado. El sustituto ya estaba. Bueno, una vez conseguido que se diera la orden de atacar, se rumorea que Pausanias alargó la esfagia para hacer creer a los persas que no estaban en condiciones de combatir. Y debió medio conseguirlo, porque a continuación se dio la anastrofe. La anastrofe es la maniobra favorita de los espartanos, que ya la habían hecho, la habían llevado a la práctica en las Termópilas, que consiste, y también en cierta manera en Salamina, que consiste en un momento dado del combate darse media vuelta y echar a correr en dirección contraria, haciéndole creer al enemigo que estás huyendo, pero en un momento dado se frenan, dan la vuelta y pillan siempre al enemigo con el pie cambiado, claro. Lo hacen a la perfección, les sale de maravilla. Y de hecho les resultó también que la siguiente escena de nuestra batalla de Platea nos lleva al asalto del campamento persa por parte de los espartanos. No había nada que hacer. Nunca más volvieron los persas a intentar conquistar Grecia por vía armada. Eso no significa ni por asomo que no intentaran por otras vías manipular los destinos, la política de los griegos, por supuesto, en su propio beneficio. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra médica, las guerras médicas? Bueno, pues los griegos evidentemente salieron muy fortalecidos en todo aquello. Ya hemos visto cómo parte de las causas que llevaron a la segunda parte, al ataque de Jerjes, después de la batalla de Maratón, son la fuerza que habían conseguido las ciudades, las antiguas ciudades, las ciudades jonias. La flota griega, desde luego, se convirtió en el arma más poderosa del ejército griego, principalmente del espartano, del ateniense, perdón. Esa postura espartana, un poco de dejadez, de un poco de ir a remolque, primero en Maratón no se presentan, en las Termópilas es cierto que sí, pero también es cierto que Leónidas llevó a 300 de sus hombres, pero no se llevó a la creme de la creme, o sea, se llevó a, digamos, a soldados un poco de segunda fila. Y todo eso dejó a Atenas como la gran protagonista, como la gran defensora del mundo griego ante los persas. Obviamente, lo que vino después, que será la segunda parte de esta tercera etapa de nuestro viaje por los griegos, nos va a llevar a una época de paz, de esplendor, tanto económico como cultural. Y hasta aquí esta primera etapa de esta tercera jornada de nuestro viaje por el mundo de los griegos. Como siempre, correo electrónico, nuestra página de Facebook. Recordad que al final de cada tutoría tenéis la posibilidad de indicarnos un poco vuestras sensaciones. Podéis hacer algún comentario o lo que consideréis oportuno. Dentro de unos días, la segunda parte de este viaje. Sed buenos.